Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis, todos los viernes de 10 a 11. Un espacio de comunicación con los comunistas, los frenteamplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambio en nuestro país. Todos los viernes de 10 a 11. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo. Bueno, muy bien, buenos días a todas y todos. Aquí estamos en un programa más de El Popular en Radio. Mandamos saludos a todos los que nos están escuchando. Buenos días, Juan, buenos días, Pau, ¿cómo están? Muy buenas mañanas para todas y todes. Saludamos también ahí a nuestro operador Federico Lima, que hoy se cortó el pelo. Esperamos que no haya perdido sus superpoderes. ¿Cómo andás, Landaco? Buen día, ¿cómo andan? Buen viernes. Acá nuevamente con el Popular, una etapa esplendorosa. Popular número 630, 5 de mayo del 2023. Así que muy buen viernes. Ahí va, está bien. Viene cargadito el ¿cómo se llama? Semanario. El semanario con variedad ahí, además haciendo mención al tema de el aniversario de Carlos Marx, ¿no? De nuestro amigo Carlitos, 205 años del Gran Subversivo. Del Gran Subversivo. Después seguramente un poquito más adelante de esta primera media hora vamos a estar conversando. No sé. Sí, por aquí tenemos muchas fotos de actos justamente 1 de mayo a nivel de todo el país. Digo, si bien el acto masivo fue en Montevideo, también en el interior del país hubieron manifestaciones y cada vez son más masivas, por suerte, y es la idea, por suerte no, por lucha. Capaz que la palabra suerte está un poquito de más, ¿no? Que tiene que ver con lo que va a tratar, digamos, sobre lo que va a versar nuestra editorial en el día de hoy, ¿no, Mojito? Exactamente, la editorial siempre nos refleja un poquito la realidad de la semana. Y también tenemos la columna de nuestro secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. No sé si quieren seguir comentando. ¿Vamos a la editorial? Capaz que vamos a la editorial para que nos dé el tiempo, después vemos, pero también hoy fue un día, hay una noticia que obviamente no está dentro de los parámetros nuestros sabemos. del esquema. Y salió justo en El Observador, atento. Exacto, complicado, ¿no? Sí, salió primero en Radio Universal, esa fue la fuente inicial, y después se esparció, pero conversémoslo después con tranquilidad. Bueno, muy bien, vamos parece al editorial del día de hoy, fuerte y claro. El 1 de mayo es la primera fecha universal no religiosa de la historia de la humanidad. El 1 de mayo fue, una vez más, un momento de síntesis y de expresión de la perspectiva de la clase trabajadora y del movimiento popular todo, con enorme fuerza hacia toda la sociedad, por historia y por presente, por razones y por la capacidad de movilización demostrada. Un día con mucha historia. El 1 de mayo es una fecha central de la historia de la humanidad toda. Es el día en que se conmemora y se homenajea la lucha de las y los trabajadores por sus derechos y por los de toda la humanidad. Cada año lo decimos, pero es necesario reafirmarlo ante los repetidos intentos de la clase dominante por lavar el contenido de esta fecha hermosa. Recordamos los sucesos de mayo de 1886 en Estados Unidos. Hace ya 134 años, en el marco de una huelga cuya demanda central era la jornada laboral de 8 horas, una provocación patronal y policial desató la represión y los enfrentamientos. Luego, 8 militantes sindicales y anarquistas fueron condenados en un juicio amañado y vergonzoso por un aparato judicial de clase, varios de ellos condenados a horca y luego ejecutados. Por eso homenajeamos a los mártires de Chicago y cada año volvemos a decir sus nombres porque ello implica no olvidar.
Pensé que había un punto ahí. George Engel, Samuel Fleidel, Adolfo Fischer, Louis Link, Michael Schawad, Alberto Persons, Oscar Nibi y August Spies. 4 años después, en 1890, el movimiento obrero convocó a una huelga mundial, la primera de su tipo, el 1 de mayo, para reivindicar su memoria y continuar su lucha. El 1 de mayo es un día de reafirmación internacionalista de la clase trabajadora. En 1890, por la represión, la huelga se pudo realizar solamente en 12 países. Uno de ellos fue Uruguay. En nuestro país, el 1 de mayo se conmemora ininterrumpidamente, en democracia o dictadura, enfrentando la represión o en condiciones de mayor libertad, cualquiera sea el signo político del gobierno, desde hace 134 años. El 1 de mayo es la primera fecha universal no religiosa de la historia de la humanidad. Y nadie le regaló esto a los y las trabajadoras. Fue conquistado con la lucha de millones. Hoy recordamos no solo a los mártires de Chicago, sino a todas y todas las y los trabajadores caídos en lucha inmensa, librada en todo el planeta durante más de un siglo. El 1 de mayo se expresan las reivindicaciones de la clase trabajadora y también la de todas y todos los oprimidos del mundo. El 1 de mayo integra la mejor historia de la humanidad. Es parte fundamental del protagonismo democrático de las y los excluidos, y esa historia tiene expresiones concretas en nuestro país. Este año hubo 2 referencias muy significativas: los 50 años de la huelga general, con la que la clase obrera y todo el movimiento sindical enfrentaron el golpe de Estado del 27 de junio del 73, encabezado por Juan María Bordaberry, apoyado por la oligarquía uruguaya, los fascistas con uniforme y sin él y el imperialismo yanqui, e iniciaron la resistencia a la dictadura, a 40 años del 1 de mayo de 1983, donde las y los trabajadores uruguayos protagonizaron la primera gran movilización masiva que significó comienzo del fin de la dictadura. Miles militando una perspectiva. En nuestro país, el 1 de mayo es un momento de síntesis, es el día en que las y los trabajadores organizados en sus sindicatos y en su central única, el PIT-CNT, plantean su visión y sus propuestas, y con la madurez construida en décadas, lo hacen mirando a toda la sociedad, pero en particular a las y los sectores populares. Fue un gran 1 de mayo, con multitudinario acto en Montevideo, pero además se realizaron 37 actos en los 19 departamentos del país, 2 más que el año pasado. Lo primero a destacar es el protagonismo de miles movilizados en la calle. Esto tiene mucho más valor si tomamos en cuenta que venimos de un enorme paro general hace menos de una semana. Por lo tanto, hay que subrayar la capacidad de movilización del PIT-CNT, su representatividad reflejada en la calle. Fue un 1 de mayo de unidad, el PIT-CNT no estuvo solo, en todos los actos participaron las fuerzas populares que integran la Intersocial. Estuvo presente lo que se ha vuelto parte integrante del 1 de mayo en Uruguay, el reclamo contra la impunidad y por verdad y justicia, con la conmovedora entrada de madres y familiares de desaparecidos y su convocatoria al mes de la memoria y al 20 de mayo. También concurrieron al acto central en Montevideo los principales referentes del Frente Amplio, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y figuras del primer nivel de gobierno nacional, lo que muestra el peso del movimiento sindical en nuestro país. Siendo todo esto fundamental y necesariamente parte del balance, lo más importante es que la relevancia del 1 de mayo se reflejó en la profundidad y en la madurez de los planteos realizados por el PIT-CNT. Fue honrado la tradición histórica de la fecha, un 1 de mayo internacionalista, no solo por la presencia de representantes de la CTC de Cuba, sino también por la firme definición en los discursos por la paz en Ucrania y en todas las guerras, y el planteo de la necesidad de avanzar en la unidad y la integración latinoamericana. En los discursos hubo algunos ejes que entendemos necesario resaltar. 1. La defensa de la democracia por parte del movimiento sindical, con las referencias históricas ya señaladas a la huelga general y al 1 de mayo de 1983, pero en el presente, ante la ofensiva de recortes de derechos,
las medidas represivas de las patronales como Enacodique y la intención de reglamentar los sindicatos y acotar su accionar con las leyes que aprobó y que está discutiendo el Parlamento, apoyados por la coalición de derecha. También ante los discursos de odio y el ataque sistemático a la organización sindical y a las organizaciones populares. Hubo una enfática expresión de solidaridad con las y los estudiantes del IABA, que enfrentan una medida represiva y autoritaria y que estaban presentes en el acto junto a numerosos gremios estudiantiles de secundaria y a la FEU. La denuncia al modelo de la desigualdad impulsado por el gobierno de la coalición de derecha y apoyado por las patronales, denuncia fundamentando, apoyada en cifras y ejemplos muy concretos. Por ejemplo, que hay 500.000 trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 25.000 pesos, que mientras creció la economía, las ganancias empresariales y los depósitos bancarios bajaron los salarios y jubilaciones, perdieron peso en el PBI la masa salarial, creció la recaudación por los impuestos al consumo y bajó la de los que gravan las riquezas y las ganancias. 3. El rechazo a una expresión concreta de ese ajuste general contra el pueblo, la reforma jubilatoria, caracterizada como un ajuste fiscal disfrazado que tendrá como consecuencia principal que miles de trabajadores y trabajadoras deberán trabajar más años, aportar más y cobrar menos jubilación. En este punto, el PIT-CNT comprometió la continuidad de la lucha y a través de su presidente, Marcelo Abdala, expresó con claridad: no descartamos ninguna de las formas de acción para erradicar este ajuste fiscal encubierto y plantear otra reforma, incluyendo la posibilidad que la Constitución de la República nos brinda de, mediante mecanismos de democracia directa, impugnar esta ley nefasta, cosa que será discutida cuando tengamos los elementos técnicos. Para resolver en el hoy esos aspectos denunciados, el PIT-CNT reclamó un aumento general de salarios que no solo recupere el porcentaje de la caída en estos 3 años, sino que también acompase el crecimiento de la economía, además de atender urgentemente la situación de la pobreza y el hambre que afectan a miles de nuestros compatriotas. Esto será punto central de las movilizaciones hacia los consejos de salarios y la rendición de cuentas. 5. Por otra parte, también propuso colocar como un centro del debate público la democratización del acceso al trabajo, el trabajo de calidad, que implica debatir la reducción de la jornada laboral y la garantía de derechos como la cobertura de seguridad social, la capacitación y la sindicalización. 6. Finalmente, el PIT-CNT planteó con fuerza el desafío de construir este año, en medio de las luchas, un programa alternativo que sintetice las luchas, las demandas y las propuestas de todos los sectores populares. Para ello reafirmó la importancia del Congreso del Pueblo, como parte de ese programa en construcción, además de los puntos señalados anteriormente. Abdala destacó la necesidad de una nueva reforma alternativa y una reforma de la seguridad social construida en el marco de un amplio diálogo y participación, que cambie los tantos de la financiación, que amplíe los derechos y que sea sustentable. Una vez más, el 1 de mayo, por su enorme bagaje histórico, pero también por la unidad, organización, militancia, capacidad de movilización y propuestas del movimiento sindical uruguayo, marcó la cancha en nuestro país. Se expresó la perspectiva de la clase trabajadora y del movimiento popular, fuerte y claro. Muy Bueno, bien. ahí teníamos el editorial. Claro. Exactamente. Fuerte y referido- claro. Bueno, dale. No, Ah. el editorial fuerte y Ahí claro. va, ahí digo. va. Comentábamos, Landaco, el tema de la editorial, que es bastante claro y concreto en relación a, no solo al 1 de mayo como referencia, porque fue donde hacemos la síntesis, sino también en todo lo que ha venido trabajando y acumulando el movimiento popular. Es tal cual. Sí, sí, bueno, como realmente nos tiene acostumbrado el popular en su editorial, que no deja pasar nada de los temas que tiene que ver con la política, con la realidad nacional y a veces hasta internacional también, ¿no?
estamos acostumbrados a tener buena información. Exactamente. Capaz que podemos complementar ahora, aprovechando para que nos queden unos minutitos después para comentar el semanario, la columna de Castillo. Sí, vamos, Fede, si te parece, con la columna del secretario general Juan Castillo del Partido Comunista. Queridos amigos y amigas, un gusto poder encontrarnos aquí en la columna del Popular, reflexionando después del 1 de mayo. Y ha sido, la verdad, que un orgullo para cualquier oriental bien nacido participar de las actividades que convoca nuestra central sindical. No hay muchas en el mundo, hay que empezar a poner cabeza en eso, de que una central única de trabajadores y de trabajadoras de todas las corrientes y de todas las extracciones ocurre en Uruguay. En nuestra región hay que andar mucho, hay que llegar hasta Cuba para encontrar una alternativa más o menos parecida, similar a la nuestra, sin quererse comparar con nada ni con nadie. Y no fue el único acto, el acto central de la Plaza 1 de Mayo o Mártires de Chicago. Hubo 40 actos en todos los departamentos y en varias localidades que conmemoraba el Día de la Clase Obrera, el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores, Día de lucha, Día de combate, pero día central en la cual la clase obrera ocupa ese sitial de honor de ser escuchado, de ser oído, de prestarle atención todos los medios de comunicación y yo creo que hasta todos los estratos sociales en qué dice la central, cuál es la valoración de esta etapa, de esta coyuntura, cuál es el balance que realiza el PCNT de lo que estamos viviendo los uruguayos y las uruguayas y cuáles son las perspectivas. Y allí creo que hay que saludar otra vez ese rol que tiene nuestro movimiento sindical, tanto el papel de sus dirigentes, de sus militantes, la convocatoria, esa participación hasta de figuras del gobierno que vienen a escuchar allí directamente, que hay que hacer un reconocimiento también. Luego no compartimos para nada la visión, pero no importa, lo importante es que el gobierno le presta atención y respeto a la clase obrera uruguaya. Y esa clase obrera, en la intervención de Martín Pereira, en la intervención de Abigail Puig y en la intervención de Marcelo Turco Abdala, centró las verdaderas preocupaciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Y creo que lo hizo con una fuerza tremenda. Me parece que hubo allí un redondeo, un traslado de esa preocupación, de esos reclamos, de esas demandas, dignas de estudiar, no solamente de criticar, porque después todo el mundo parece que estuviera mirando un partido de fútbol, ¿por qué no cabeció para acá? ¿Por qué no se la pasó para el otro? Pero hay que estar allí en la cancha, y hay que estar en esa tribuna, hay que estar hablando el nombre de las trabajadoras y los trabajadores de todo el país, hay que hablar del mundo y de sus alrededores, de lo que pasa en la región. Hay que denunciar públicamente esa situación que viven los que no tienen trabajo, los que no le alcanza el salario. Y esa fue la capacidad del movimiento sindical, de haber colocado allí la necesidad urgente de aumento de los salarios, porque el problema principal que tienen los compatriotas es la carestía de la vida y hace falta salario. Y cuanto más mejore el salario de las trabajadoras y los trabajadores, más mejora la jubilación y la pensión que están recibiendo los demás. Por eso, por ese planteo que hubo de los derechos, de la demanda de derechos, por condenar lo que se votó en el Parlamento con la reforma jubilatoria, colocando más años de trabajo y menos salario al fin del periodo, y porque además coloca para la polémica y para el debate público la necesidad de instalar la discusión sobre la reducción de la jornada laboral. No puede ser que todo vaya mejorando, que todo vaya aumentando, que vaya aumentando la productividad, que vaya aumentando la eficiencia, que vayan aumentando las ganancias de los poderosos, pero que cada vez haya menos puestos de trabajo, más desocupados y menos salario. No puede ser. Y por eso está bien colocado, instalado el tema, aunque no ocupe la agenda del gobierno, no, seguramente que nunca la va a ocupar si no la instalan los trabajadores y las trabajadoras. Y el otro tema de comenzar a explorar y a estudiar cuál es el mecanismo para sacar lo más negativo de esta ley de seguridad social. Veamos cuál es el mecanismo. A partir de ahora se abre un debate que tiene que tener al espectro político, al movimiento popular, también al Frente Amplio, a los Frente Amplistas, para ver cuál es el mejor camino para seguir, para pelear por los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, de los jubilados y los pensionistas. Por eso, nuevamente, salud al 1 de mayo, mayo que se ha instalado a partir de ahora como el mayo, el de la recuperación de la memoria histórica, mayo, el de los derechos humanos, mayo donde van a florecer, como siempre, las margaritas reclamando verdad, justicia y nunca más.
Bueno, muy bien, allí teníamos la columna, como también nos tiene acostumbrado el secretario Juan Castillo, que también reafirma un poquito también como siguiendo la línea del editorial, ¿no? Sí, en relación al semanario en sí, queríamos resaltar una de las notas que lo contienen en la sección de economía, titulando "Aumentó el desempleo en todo el país". Se informa allí que son 157.300 las personas que están buscando trabajo en todo el país y no lo encuentran, y en febrero de este año eran 147.000 las personas que buscaban trabajo, es decir, que aumentaron en 10.000, y que esta situación además es mucho más profunda y grave en el interior de nuestro país, ¿verdad? Sí, hay departamentos que marcan bien el aumento de la desocupación, que la verdad que para las familias y los que están buscando trabajo y que realmente ven la situación, que es muy compleja poder resolver, conseguir un trabajo, que son generalmente los que están en el límite, ¿no? Artigas, Paysandú. También tiene que ver también, bueno, lo hemos visto permanentemente en los informativos, también en los fines de semana largos, la inmigración que hay, y bueno, y durante los días y semanas también sobre Argentina, que tiene que ver con los precios, ¿no? Sí. Y obviamente los comerciantes, muchos de ellos se les hace muy complicado poderse mantener, pero me gustó también un diálogo, un reclamo desde el gobierno nacional al intendente en lo que tiene que ver con tomar medidas, ¿no? En el departamento, donde el intendente Lima le devuelve a Delgado diciendo que bueno, que el tema de trabajo son políticas del gobierno nacional, ¿no? Que se ponga las pilas, porque aparte los que más reclaman son los medianos y pequeños comerciantes, ¿no? Sí. Que además con esto que estamos comentando del desempleo está aparejado también el tema del salario real, que también aquí se informa que continúa con niveles de prepandemia, ¿no? O sea, estamos pudiendo comprar prácticamente, o sea, subieron los precios y los salarios quedaron iguales. No pudimos avanzar en eso y bueno, eso impacta, ¿no? Bueno, ahora el invierno se va a venir bravísimo con esto de la sequía y la falta de agua, con el precio de las verduras, de las frutas, de la carne. Porque aparte a veces en la dinámica diaria a veces nos cuesta entender o comprender que si a partir de hoy empieza a llover y llueve los niveles necesarios, realmente la cosecha ya fue. Claro, por lo menos exactamente, para el tema de las cosechas ya no sirve, porque todo un proceso, ¿no? Nos servirá para otra cosa, para el tema de la sequía, para el tema hidráulico, para todo ese otro tipo de cosas, para la tierra en sí, pero no para lo que ya está plantado y no va a crecer. Nos quedan 4 minutitos, no sé si querés, Landaco, mencionar esto que está ocurriendo en estos momentos. Ahora a las 12 del mediodía va a haber una conferencia de prensa de Cabildo Abierto, si no me equivoco. El presidente de la República, al parecer, según informaban medios de comunicación, le habría pedido la renuncia a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, a partir de la adjudicación de manera directa de una vivienda, sin ningún tipo de mecanismo, ¿no? Clara situación de clientelismo, porque además la persona a la que se le entrega era una militante de Cabildo Abierto, integrante incluso de una comisión de género allí del partido. No sé si vos tenés alguna otra información. No, más o menos la misma que tenés vos. Digo que obviamente surgió, porque después podemos obviamente dar opiniones personales y especular, pero con lo concreto es, bueno, aparentemente no, la vivienda se adjudicó. Sí. La forma que se adjudicó también está clara, que fue directo, y también está clara que por lo menos la persona que se le adjudicó la vivienda tiene todos esos requisitos que no tendría ser favorecida por el tema de la vivienda, justamente porque hasta hay datos que tiene una empresa de exportación. Entonces, bueno, ya con eso, independientemente, porque también lo otro se puede especular, ¿no? Que sea cabildante, que sea esto, que los militantes, bueno, si igual de todas maneras eso requiere de que tiene todo y llena todos los requisitos, pero no es adjudicada directamente, bueno, decís, bueno, porque todos tenemos un corazoncito. Claro. Entonces dice, bueno, está bien. Ahora, en este caso, rompe con todo, ese sí que rompe con todas las reglas que pueden haber y de todas maneras la adjudica. Cosa que, bueno, yo creo que si el resultado es que
ministra tenga que renunciar. De hecho, si bien el viceministro, que también es de Cabildo Abierto, Ya había renunciado días antes, Sí. y él dice por temas personales, que también es obvio que use ese argumento, tiene que ver por todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, igual me parece como muy significativo la reacción rápida del presidente de la República en solicitar la renuncia de la ministra, cuando han habido situaciones sumamente complejas. Esto es una opinión, pero un acento o un llamado de atención, no estoy afirmando nada, que en todo este lío que hubo además en la reforma jubilatoria, donde Cabildo Abierto está jugando un papel muy importante, ¿no?, en esto de la coalición de gobierno, aparece no es una cosita, es una cosa gigante lo de Moreira, pero venimos de cosas gigantes, lo de Marcel, Sí. y sin embargo acá fue muy rápido el presidente y además planteó que era por temas de convicciones en pedir la renuncia de Moreira. Hay que ver qué pasa a partir de esto también con la unidad, entre comillas, de la coalición de gobierno. También ver qué pasa, también hay proyectos de ley que supuestamente se habían acordado para votar en relación, por ejemplo, a la reparación de las víctimas, que supuestamente se entiende, los legisladores del Frente Amplio lo han dicho, que ahí seguramente hubo un intercambio de monedas. Hay que ver si esta situación ayudaría de alguna manera de rebote a que esas leyes finalmente no salgan. Ciudadano está en dudas, capaz que esto cambia un poco el ambiente. Sí, como Así decía, que Ciudadano es el que también lo apuntalan como que tiene la llave Sí. para que esa ley de los setentones, digamos, y en este caso es una ley dirigida que no es a los que tengan 70 años, No. hombres o mujeres, Porque ya que existe. cometan un delito. Exacto. Ya existe eso. Eso ya está. Es justamente dirigida a los que están presos en Domingo Arenas, generalmente, que son militares y torturadores que estuvieron en el proceso justamente de crímenes de lesa humanidad, donde, bueno, en definitiva quisieran, es de Cabildo. Ya hubieron intentos anteriormente, ¿se acuerdan, no? Sí. Respecto a eso. Así que bueno, eso es un tema que también tenemos que estar muy atentos, y bueno, Veremos. cargar contra los que tienen la posibilidad de dar el voto, ¿no? Que Sí. con toda esa responsabilidad, bueno, compañero, usted, amigo, es responsable si vota de Sí. que estos señores estén en libertad, porque es casi una libertad. Sí. Vamos a una pausa y volvemos entonces con nuestro invitado central del día de hoy. Rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Bueno, muy bien, aquí tenemos ya al invitado con nosotros, que justamente le tocó la tarea, la responsabilidad de ser uno de los oradores del acto central por el 1 de mayo, Martín Pereira, presidente de COFE y miembro del secretariado del PIT-CNT. Te damos la bienvenida y nada, vamos a estar desarrollando un poquito, no solo la actividad del 1 de mayo, sino también rumbo al Congreso del Pueblo. Si te parece, ya le metemos ahí. Muy bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Bien. ¿y vos? Todo bien. Ahí va. De recorrida, me imagino. De Laburando, recorrida. militando. Vamos. Te han solicitado en todos los lados, me parece. No, bien. Anduvimos sí, en varios medios. Ahí va. La idea es difundir un poco más la oratoria del 1 de mayo y las discusiones que se están dando. Y bueno, ideas que se plantearon, propuestas desde la central y denuncia de situaciones que está viviendo el país. Y bueno, en estas horas hay cambios, parece, de ministra y demás. Sí, Ah, claro. Último Hubo momento. anuncios ahora. Sí. Parece que a las 12 hay una conferencia de prensa. Hay que ver qué pasa con eso. Martín, leíamos en la editorial al inicio del programa la connotación especial que tuvo además este 1 de mayo, enmarcado en los 50 años de la huelga general y los 40 años del acto de 1983. Sí. ¿Está bien, no? Sí. Está bien. En esto de la defensa de la democracia, ¿no? Capaz que podemos arrancar como por ahí, si te parece. El movimiento sindical, como siempre nosotros explicamos, no solamente pelea por lo que son condiciones laborales y salariales, sino que el movimiento sindical uruguayo trata de que no haya una sociedad que haya explotados y los explotadores, sino que tratamos del bienestar público, y parte de lograr eso es que haya una democracia fuerte, y el movimiento sindical siempre ha estado peleando por la democracia, y que haya un movimiento sindical fuerte ayuda también a que haya democracias plenas. Vemos no muy lejos de nuestro país, en Latinoamérica, situaciones que se dan que distan mucho de ser países
democráticos o con democracias plenas, donde hay asesinato de dirigentes sindicales, dirigentes sociales, y ves el movimiento sindical dividido, disperso, sin fuerza. Acá creo que la lucha por la democracia que ha realizado el movimiento sindical uruguayo, nadie puede ponerlo en cuestión, y siempre tratamos de seguir fomentándolo eso, y acciones claras hacia ese sentido, porque si no lo decimos, vivimos en una democracia plena, Uruguay en los estándares internacionales está en lo más alto, pero si eso no se construye día a día y no se transmite a las distintas generaciones, es algo que se puede perder. Entonces es bueno cuidarla siempre, la democracia, y bueno, el movimiento sindical siempre ha estado a la altura de las circunstancias en ese sentido, en la defensa de la democracia del país. Sí, todos los discursos apuntaron a hacer prácticamente un balance de la situación nacional, en definitiva, y las demandas, pero también se remarcaron desde los discursos que desde la central de los trabajadores siempre hubo propuestas en lo que tiene que ver en este caso hacia el gobierno. Ahora, también va a ser una situación compleja. Digamos, recién arrancamos con la ronda de Consejo de Salario, pero también arrancamos la última rendición de cuentas de este gobierno. Entonces digo, va a ser una situación compleja. ¿Cómo también la estás viendo en este sentido? Que refleja también lo que fue el acto en la Plaza 1 de Mayo, pero también la movilización que hubo, no lo podemos concentrar en este último mes de mayo, claro, pero porque permanentemente hay movilizaciones, movimientos, concentraciones. ¿Cómo estás viendo la perspectiva hacia adelante con la masa trabajadora? Bueno, va a ser un año de lucha, eso no hay que ponerle duda. Última rendición de cuentas con posibilidad de incremento de gasto, consejo de salario, que casi todas las ramas van, menos la salud privada que acordó el año pasado, que cerraba un año antes. Va a ser de movilización y lucha. Desde el punto de vista de los públicos, vamos por la última posibilidad, y que no solo la posibilidad de salario, condiciones laborales, el tema de las vacantes que está arriba de la mesa, sino también la inversión pública que va a haber del gobierno en los últimos 2 años, porque eso genera empleo, genera mano de obra del país. Entonces, ver realmente qué van a introducir en esa rendición de cuentas. El panorama político hacia la rendición de cuentas no está claro, porque antes venían con una coalición, sí, chisporroteos, ahora cada vez hay más chisporroteo y se necesitan para votar la rendición de cuentas. Llegar con una coalición partida a la rendición de cuentas sería una complicación muy grande para el gobierno. Después creo que va a explotar enseguida que termine la rendición de cuentas, pero la última ley grande que les queda para cerrar como coalición es la rendición de cuentas. Y en lo que tiene que ver el sector privado, las empresas están marcando el camino. Una de las propuestas que se hizo del estrado del PCNT fue, bueno, estudiemos la reducción horaria. Uh-huh. Y las primeras voces fueron negativos, no se puede estudiar, no hay posibilidad. El planteo fue, estudiemos, tenemos experiencia nacional y experiencia internacional de que se puede llegar sin perder salario y discutiendo la productividad. Los trabajadores no le escapamos a esa discusión de la productividad, cuando puede ser en beneficio también de los trabajadores. La bebida lo logró, la metalúrgica también lo logró, y con buena implementación, porque ni los empresarios de la bebida ni los metalúrgicos van a hacer algo para perder. Entonces, tanto con la lucha de los 2 sindicatos lograron avanzar en ese sentido, y las experiencias han sido buenas. Entonces, es bravo. También el gobierno te dice 2 cosas el mismo día. Sale Miere después del acto planteando, no se puede estudiar, no está en carpeta, y sale el presidente diciendo, bueno, hay que estudiarlo viendo la productividad y los salarios. Entonces, pónganse de acuerdo. ¿A quién le hace caso? ¿Al Ministerio de Trabajo o al Ministro de Trabajo o al Presidente? Entonces, son situaciones complejas, despidos en muchos lados, curtiembre, las imprentas, los compañeros del gas que están con la carpa, que los echan por una reestructura para ahorrar costos y contratan la misma cantidad de personal para cubrir la tarea que hacían. Entonces, van directamente a destruir la organización sindical y ponen de rehén a los trabajadores en un tema comercial entre las empresas y el Estado. Porque si reducís, pero ahora vos me traés la misma cantidad de trabajadores, entonces los costos no era lo que estabas diciendo. Estás usando de rehén a los trabajadores para que con su lucha te consigan el acuerdo que querés con el Estado.
Y así podíamos ir nombrando conflictos que se están dando en el sector privado, despidos, reestructuras, y que quieren avanzar directamente hacia estos consejos de salario para seguir con la rebaja salarial y la pérdida de condiciones. Hay que sumarle que están en el Parlamento la ley, dice el gobierno, para cumplir con la OIT, que en realidad lo que quieren es, lo más que nos afecta dentro de los puntos de la ley, es que vas a tener que discutir todos los derechos que conquistaste cada vez que vas a negociar. Los sindicatos fuertes van a avanzar, pero los sindicatos con más problemas, conquistaste una partida y tenés que volver a rediscutirlo en la otra ronda de consejo de salario. Entonces, siempre vas a estar revisando la ultraactividad, es lo que vienen los empresarios y los que le han puesto la pata en el pecho al gobierno para decirle sí o sí tiene que salir esto. Todo esto que vos mencionabas tiene que ver con esto de cómo funciona la economía en el marco del capitalismo y esta disputa de modelos de país también, que en algún momento lo ha planteado el PIT-CNT, del tema de los Maya Oro, de cuando se gobierna o cuando se favorecen los intereses de las empresas privadas, de los intereses particulares. Se viene ahora para adelante un Congreso del Pueblo que de alguna manera pone en discusión esta lógica, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos asegurar que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no estén sistemáticamente en esta lógica de vaivén según el color del gobierno que esté gobernando eventualmente, ¿no? O sea, esta cuestión de retroceso, más allá de que la disputa es sistemática entre trabajadores, de clases, ¿no? En el marco del capitalismo, ¿cómo viene esa discusión o hacia dónde encara esa propuesta de la clase trabajadora en esto de las reformas no, de los cambios estructurales que aseguren derechos para los trabajadores y vida digna, ¿no? Ahí el Congreso del Pueblo busca ampliar no solo la discusión en lo que tiene que ver el movimiento sindical con los aliados históricos, FUGBAN, FEU, ASPU, sino que buscar una masa crítica más. Nos hemos reunido con cientos de organizaciones en el interior del país, trabajadores rurales y demás, para buscar contener a todo el pueblo y hacer un programa que sea de los trabajadores y del pueblo, sin importar quién pueda ganar o no las próximas elecciones. Es decir, el programa de los trabajadores y el pueblo, las organizaciones sociales, es este. Después, cada partido que esté en discusión tomará o no la partida, pero es una discusión entre todos y no solamente que queden las reivindicaciones, lo que decía al principio, que pueden ser en una lucha de consejo de salario o en una lucha de rendición de cuentas, sino ampliar ese abanico de población discutiendo y generando masa crítica para tener claramente un programa que sea del movimiento sindical, pero también de todas las organizaciones aliadas, y a veces podemos llegar a tener coincidencias puntuales con algunas organizaciones que de primera la podemos ver como más lejos, pero hemos ido a conversar con todo el mundo para ver cuál es la situación, porque acá el pequeño productor, el pequeño empresario, el almacenero, todo, la está sufriendo igual que cualquier trabajador, porque la baja de salario, el 92% de los trabajadores no tiene capacidad de ahorro. Todo lo que gana lo vuelca al mercado. Entonces, si el almacenero del barrio se pierde salario en la zona, va a haber pérdida sus ingresos, y así podríamos poner la panadería, la farmacia, toda la economía se mueve en base a los salarios, porque es muy poco la cantidad de trabajadores que tienen capacidad de ahorro, todo se vuelca al mercado interno. Entonces, en esa situación es buscar alianzas más amplias que las históricas para discutir y tener un programa claro en defensa del pueblo uruguayo. Sin lugar a duda. Yo quería retomar, porque la verdad que también no es una preocupación solo nuestra me refiero de los trabajadores del Uruguay, sino que tiene que ver con el avance de la tecnología. Obviamente que la tecnología avanza, desplaza mano de obra y trabajo y productividad, independientemente que también esa tecnología hay que mantenerla, pero hay que preparar también a los nuevos trabajos más calificados. Ahí va, a los nuevos trabajadores. Pero en este sentido hay experiencia en Chile, también hay una discusión en lo que tiene que ver con la rebaja de horario. En Argentina también ahora. En Argentina ahora también se plantea esa discusión. Bueno, se lanza, no es la primera vez que escucho de la central
ahora se hizo con más énfasis, pero ya anteriormente se había hecho. Pero también acá, no sé si hay un estudio que nos pueda dar la cantidad, pero sí sabemos, si pasamos por arriba, que la mayoría o la gran parte de los que trabajan en la salud son de 6 horas. Entonces, experiencia hay en respecto a eso. Y también desde el gobierno, si bien es muy magro el salario que se paga, pero los jornales solidarios también son de carga horaria baja. El tema es que experiencia y formas se pueden hacer. Hay posibilidades de que la gente trabaje menos horas, ¿no? Ya eso está. El tema es que lo que gane la remuneración sea que pueda vivir con ese Sí, horario. claro, el planteo del PCNT es sin rebaja salarial, ¿sí? Viendo las cargas horarias que se puedan distribuir de manera distinta, ya los empresarios para bajar 2 horas, bueno, en algunos casos los ejemplos son que se ha bajado 1 hora y se va estudiando y se analiza al año y si funciona se baja otra hora o van de a 15 minutos, no, la experiencia y para empezar a caminar son varias los pilotos que se pueden realizar en ese sentido. Lo de los jornales solidarios es algo que ayuda porque la gente está con necesidad, pero recordemos que ahora están en 6.000 pesos. Arrancaron en 12, están en 6.000 pesos. Nosotros hemos planteado bueno, ¿por qué no darle ese apoyo económico, pero que los formen en un oficio? El INEFOP entendíamos que debería haber jugado otro papel ahí, porque en realidad están haciendo la tarea que deberían hacer los municipales, más que nada en el interior del país. Y no decir estar en contra de los jornales solidarios, porque para esa gente es la ayuda que tienen. Pero se podría haber aprovechado para que se formaran en un oficio y después generar empleos de calidad, porque hoy el gobierno se golpea el pecho con las cifras de desempleo que hay, pero cuenta los jornales solidarios, entonces que bajan notoriamente el porcentaje. Entonces hay que discutir la calidad del empleo. Y esa es una que se está precarizando, la informalidad cada vez avanza más y en esa situación el gobierno no ha dado respuestas y no se ve en un horizonte que en estos consejos de salario vaya a dar alguna respuesta porque los empresarios están jugando fuerte. Capaz que es muy prematuro, pero quiero hacerte la pregunta, que el PIT-CNT justamente está manejando con respecto a la reforma jubilatoria un plebiscito. Por allí hay varias opiniones dentro del Frente Amplio. Carolina Cose dice que no le parece descabellado un plebiscito. Orsi opinó, en cambio, que hay que revisar si no implica trancar un poquito el proceso de la reforma. No sé si el PIT-CNT ya está discutiendo, se viene discutiendo a la interna del PCNT, estamos esperando el informe escrito de Corseñac, que va a llegar en estos días, después que se hizo alguna otra consulta más, también con algún otro abogado. Cuando tengamos los informes y hasta dónde puede ir la consulta popular y en qué puede afectar o qué podemos afectar y qué no, bueno, ahí vamos a tomar la definición política de si sí o si no. Estamos en estudio y en conversaciones los distintos sindicatos para ver qué posibilidades hay. Tenemos la experiencia de la LUC en lo que fue juntar las firmas. No es la discusión no está en si podemos llegar a la firma o no. Creemos que quedó un trabajo armado en lo que es netamente blanco y negro. Perdimos en la LUC, pero en lo que es la organización de la militancia en territorio, las barriadas fue algo que dio mucha efectividad en el interior del país. A mí me tocó estar varias veces en el interior y bueno, ese mano a mano con la gente, hay necesidad de que la gente se la escuche, porque muchas veces se llega y como iluminados a territorio y en realidad vos tenés que ir a escuchar a la gente y plantearle después cuál es tu posicionamiento, dejar la información para que lea y después consultarle. Entonces creo que todo ese trabajo acumulado, la discusión no es si el miedo de no llegar a la firma, sino ver qué abanico jurídico tenemos arriba de la mesa para incidir en esa situación, y esa es la discusión que está dando el PCNT en este momento. Sí, tanto los sindicatos como el Frente Amplio ya hicieron como ese ejercicio previo de informar territorialmente, a nivel nacional, con respecto a la reforma jubilatoria, ¿no? Y que la gente a medida que iba informándose, más se contrastaba. El gobierno eligió la misma táctica que eligió con la LUC, que fue no debatir. Se invitó a debatir al ministro, a diputados, senadores, a los diputados localmente. Cada plenario del PCNT se lo invitó a debatir, a los legisladores acá en la carpa que habíamos instalado en el Palacio. COFE había armado una actividad, habían confirmado y después hubo chisporroteo
interno de la coalición y no se presentaron a debatir. A uno al diputado Blanco le dieron la orden que no podía ir, porque él viene, mirá, yo me comprometí. Nosotros salimos a pegarle y dije, yo te voy a pegar, vos te comprometiste, no fuiste. Pero se la bancó. No me dejaron ir. Es la verdad, eso fue lo que me planteó. Me podía haber puesto otra cosa y me dije, mirá, el partido no me dejaron ir. Y Cabildo Abierto no quiso ir porque el Blanco no iba, entonces solo no iba a ir. Entonces, pero Cabildo Abierto igual fue solo a presidencia a pedir también su sí, bajada. es lo que nosotros decíamos en los medios. Si en unos días vamos a ver si la preocupación era real de Cabildo Abierto por la reforma jubilatoria o si lo iban para utilizar para realmente lo que lo utilizaron, que es acordar liberar a los domingos de Presa Arena, porque eso también lo dijimos en la oratoria. En Uruguay hay 189 personas mayores de 65 años y como está prevista la ley que delitos como sexuales y algún otro delitos no pueden ir a prisión domiciliaria, los únicos que tienen esa calidad hoy son los 23 presos de Domingo Arena. Entonces hagan la ley con nombre y apellido y no traten de disfrazarla para ver, bueno, el pobre viejito que está en una cárcel, que es lo que quieren vender, cuando realmente están en una cárcel con todos los privilegios. Es un hotel de lujo casi, no es una cárcel, porque un uruguayo que mejor por hambre o se equivoca o lo que sea, va a terminar con cara, libertad. Sí. Todos sabemos las condiciones del sistema carcelario cuál es, y estos presos que violaron, torturaron o mandaron a hacer esas cosas, están en una cárcel VIP. Sí, una mujer por entrar unos gramitos de marihuana a una cárcel va presa 2 años, 4 años. Esa ley está durmiendo en el Parlamento, en lo cual cambiar, que fue parte de la LUC, que nosotros decíamos que los efectos negativos, eso está arriba de la mesa. A Tessiano le dieron 4 años y a una mujer que muchas veces es obligada, a entrar droga a las cárceles tiene la misma pena que tener una organización de corrupción montada en el corazón del gobierno. Sí, lo de Astesiano da para muchísimo, digamos, porque no es Astesiano. Los 4 años de Astesiano, obviamente que ahí la carátula dice que es ahora no sé cuánto para delinquir y hay uno solo, una asociación para delinquir y hay uno solo preso. Ahí va, claro. Y bueno, eso está todo... Para asociación necesitamos 2 por lo menos. Claro, pero estaría faltando gente. Yo te quería preguntar que tiene que ver más concretamente con tu responsabilidad también, lo que tiene que ver con la salud, que también en estos últimos tiempos no es recién ahora, sino que permanentemente hay dificultades en lo que tiene que ver con temas de seguridad, pero en estos últimos tiempos se ha venido agravando, donde han entrado a un hospital gente de afuera y agredieron en un CTI, que también ahí en estos días también robaron a una emergencia, la vez pasada balearon también, generalmente en zonas que les podemos decir medias complicadas, pero que en definitiva también tiene que ver con que se le está hasta perdiendo, como decíamos, el respeto a quien también le va a servir a nosotros, ¿no? En esa zona, que tiene que ver... Hay una pérdida de códigos en lo que tiene que ver el personal de la salud. Y el respaldo del Estado en eso. Bueno, es lo que nosotros hemos reclamado. Hechos de violencia con la atención extrahospitalaria, ambulancia, médico de radio, servicio de enfermería domiciliaria, son casi a diarios, que lo venimos denunciando, avanzamos en un protocolo, muchas veces tenemos dificultades de que se cumpla, porque cuando hay un hecho de violencia se limita una zona y hay que entrar a esa zona con apoyo del Ministerio del Interior. Muchas veces los equipos de salud entran igual porque hay una persona que está infartando, para que la audiencia entienda, en clave 1, que es riesgo de vida, y terminan muchas veces entrando igual porque, bueno, primero está a tratar de salvar esa vida. Se ha trasladado a los centros hospitalarios, los del CTI, bien que decías, entraron al cerro. Otra de las cosas que se han dado últimamente es el modus operandi de los delincuentes de ir a robarle el arma al efectivo que está custodiando la policlínica o el hospital, el arma y el chaleco. Hemos tenido disparos dentro de las policlínicas, la última fue la policlínica de la Cruz de Carrasco, en el cual le pegaron 2 tiros al policía, al chaleco, para sacárselo y le sacaron el arma. Y de esos hechos han sucedido varios. Entonces, lo que nosotros podemos y reclamamos fue, bueno, que haya presencia del Ministerio del Interior. La presencia hoy, más o bien, están presentes. El problema es que los hechos de violencia se siguen dando, van a atacar a los efectivos del Ministerio del Interior. Hay compañeros que dicen, ¿nos sirve tenerlo o no tenerlo? Porque ya vienen a robarle el arma y vienen jugados, porque van
el último caso en la Cruz fueron, no le dijeron agua va, le dispararon 2 tiros, le sacaron el chaleco, el arma y se volaron. Pero hay niños, los trabajadores, los usuarios, hechos de violencia. La sociedad está más violenta y lo que le hemos dicho al Ministerio del Interior es, ustedes son los que yo puedo opinar de salud. Vos sos el que sabe de seguridad. ¿Cuál es la respuesta que vamos a tener los trabajadores? Porque queremos ir a trabajar tranquilo y lo que decimos es que queremos atender en todas las zonas de Montevideo y del país, porque esta situación de violencia es a nivel país, no solo en Montevideo, y queremos entrar a todos lados, porque trabajadores y gente de bien hay en todos los barrios. Sí, Son sí. mínimos los que la complican, pero se ha perdido esos códigos que el trabajador de la salud entraba a cualquier barrio a cualquier hora porque era cuidado por la misma población. Hoy una de las medidas que se ha tomado es cambiar las luces de las ambulancias. Si habrán visto, Sí. a medida que va recambiando la flota son luces verdes y no las luces azul, roja, confundían. blanco, que confundían, porque muchas veces eran apedreadas, le daban disparo, Pensando todo, que era- pensando que eran móviles del Ministerio del Interior. Situaciones que se dan en la atención diaria, que muchas veces llaman simulando que hay un infarto, una situación de vida, y en realidad es para sacar a alguien del barrio que no lo pueden sacar. Y los equipos cuando llegan a esas situaciones Sí, tienen que claro, actuar porque obvio. están amenazados Claro. en esa situación. Entonces, se está tornando muy difícil. Nosotros vamos a salir a hablar con las comisiones de usuarios, a hablar en los barrios para tratar de volver a tener ese tejido de pueblo organizado que había, de que, bueno, vamos a atenderte. Puede ser el delincuente, puede ser el trabajador. Nosotros no miramos qué chapa tiene para atender, atendemos a todo, pero tenemos que tener la tranquilidad de poder entrar y salir de todos lados y de ir a un hospital, a una policlínica, que debería ser un lugar seguro para todo el mundo, y no que sucedan estas cosas que suceden. Sí, yo para redondear, últimamente, capaz que vos, supongo que ya sabés, en Parque El Plata se dio también de repente una denuncia, hay una investigación administrativa que hay ahí en una policlínica. El tema es que a veces, la pregunta es si vos no crees que a veces también se genera, obviamente, algún grado de violencia, porque en este caso de la policlínica o de quien te tiene que dar el servicio, no te lo da, y la desesperación de que él viene a buscar. Sí, claro, nosotros planteamos que Ahora, entendemos al usuario, digo, pero porque no es la tienen culpa de los re- trabajadores. no, exacto, quería ir a eso. Mm. Y digo, porque en definitiva vos podés tener muy buena voluntad, tener la atención, pero vos no tenés un móvil para desplazarte 500 metros, 1000 metros, para ir a hacer una atención. Entonces también tiene que ver a veces con la herramienta que tienen los trabajadores para desarrollar en el mejor nivel su tarea, ¿no? Sí, pasa con la atención, pasa con la medicación. Claro. Nosotros entendemos el usuario, estuvo 3 meses esperando para que le dieran el especialista. Fue al especialista. Cuando va a la farmacia, le decimos, mira, vení la semana que viene o llamá por la duda. Entendemos el enojo que tiene el usuario, pero el usuario tiene que canalizarlo con las autoridades, no con el trabajador, porque en el 99,9 de los casos el trabajador te atiende amablemente, te trata Es de la cara explicar, visible. buscar una solución, pero no, por más que queramos no podemos. Entonces es directamente con la gestión, porque hasta los directores muchas veces quedan en agua porque no pueden explicar cuál es la situación. El director de Minas el otro día salió a plantear, es verdad lo que denuncia la gente, no tengo medicación y no tengo dónde sacarla. Son muchos los factores que influyen en por qué no llega la medicación en tiempo y forma, pero uno es el presupuesto que fue bajado. La desigualdad, ¿no? La desigualdad genera y contribuye a que se generan estas situaciones de desesperación, frustración en la gente está pasando mal, esa es una realidad, los niveles de inseguridad están cada vez más altos, parece que la única respuesta es poner una cámara, o sea, es compleja la situación y también es complejo que la gente comprenda. Las cámaras que pagan los vecinos, ¿no? Que pagan los vecinos. Pero también es difícil que la gente comprenda, ¿no? Esto de no enojarme con el trabajador, sino entender que esto es el resultado, ¿no? Cuando damos la lucha hablábamos al principio de que se viene una última rendición de cuentas. Es muy difícil que la masa de gente que por ahí la única medio de información que tiene es la televisión, ¿no? Los titulares o el titular que lee en el celular pueda comprender en profundidad, porque si no estaríamos también en otros niveles de lucha, ¿no? No, Porque claramente. esa es la tarea justamente No, compleja que tenemos que hacer todos Nosotros los días. entendemos, gente Pero que bueno. pierde el laburo, que tiene jornada solidaria que gana 6.000 pesos. Claro. Toda una situación de estrés en la casa, porque no poder llevar un plato de Y comida sí. a la casa o tener que ir a una olla popular Es difícil. a Todo. pedir un plato de comida,
genera una situación de estrés complicada y todavía vas a atenderte la salud y no te podemos dar respuesta porque no tenemos las herramientas, no porque no queramos, se entiende. Por eso la idea es de trabajar con las organizaciones de vecinos, de usuarios, de organizaciones barriales que haya para, mirá, la situación es esta, explicarle claramente la situación. Bueno, muy bien. Estamos ya. Te vamos a comprometer para desarrollar justamente este tema más directamente el tema de salud contigo. Así a las órdenes cuando quieran. Te vamos a dejar comprometido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos despedimos. Nos encontramos, nos escuchamos el viernes que viene. Bueno, gente, salud. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Conquistar nuestra felicidad.